Hoy comenzaremos el estudio de las ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica no es más que una igualdad que involucra expresiones trigonométricas, es decir, expresiones en las que están involucradas las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En estas expresiones las variables representan números reales que a su vez denotan el valor de un ángulo en radianes. Entonces, resolver una ecuación trigonométrica consiste en encontrar el valor de todos los ángulos en radianes que satisfacen esa ecuación. Para resolver una ecuación trigonométrica debemos tener en cuenta algunas consideraciones importantes. La primera consideración que debemos tener es poner mucho cuidado al conjunto en el cual nos piden resolver la ecuación trigonométrica. En caso que no se especifique ningún conjunto, entonces suponemos que se quiere resolver para cualquier número real. Otra consideración es que se pueden aplicar todos los métodos de simplificación que se usan para ecuaciones algebraicas, es decir, se puede factorizar, por ejemplo. Una consideración más que se debe tener en cuenta es que, como estamos trabajando con ángulos y con funciones trigonométricas asociadas a ángulos, una función trigonométrica puede tener el mismo valor para distintos ángulos. Eso tiene que ver con el cuadrante en el cual se encuentra ubicado el ángulo. Entonces, esas consideraciones de valores iguales de funciones trigonométricas para ángulos diferentes hay que tenerlas en cuenta. Además, tienen que tener en cuenta la periodicidad de las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el seno de x y el seno de x más 2pi valen lo mismo. Entonces, si x es solución de la ecuación trigonométrica, x más 2pi también lo va a hacer. En otras palabras, si x es solución, x más el periodo de la función trigonométrica que estamos involucrando también es solución de la ecuación trigonométrica. Y una consideración más es que al efectuar operaciones como elevar a una potencia, multiplicar, sacar raíces, ese tipo de operaciones pueden introducir soluciones extrañas. O sea, soluciones que en realidad no son solución de la ecuación original. Entonces, siempre que hacemos ese tipo de operaciones, al final debemos comprobar que la solución o soluciones que encontremos en realidad sí satisfagan la ecuación original. Bueno, hagamos esto por medio de ejemplos que es un poco más fácil de recordar y de visualizar. En el primer ejemplo, queremos resolver la ecuación trigonométrica que nos dice que 2 veces seno de t es igual a tangente de t. Y nos pide resolverla para t entre 0 y 2pi. Eso es lo que decíamos en el primer caso anterior, o en la primera consideración. Hay que tener en cuenta en qué intervalo o en qué conjunto nos piden encontrar la solución. Aquí nos dicen que debemos encontrar la solución o soluciones solo aquellas que estén entre 0 y 2pi. Entonces, debemos saber entonces cuándo seno de t, 2 veces seno de t es igual a tangente de t. Para resolver una ecuación trigonométrica, digamos que no hay una manera estándar para hacerlo. Algunos dicen que la manera más fácil es llevar todo a senos y cosenos, lo cual funciona casi siempre. Digamos que otra manera de hacerlo es tratar de reducir el número de funciones involucradas. Entonces, tengo senos, cosenos, tangentes, cotangentes, pero puedo expresar todo en una sola función. Digamos, la función seno es mucho más fácil. En este caso, que tenemos 2 veces seno de t igual a tangente de t, lo que debemos hacer entonces es buscar una expresión más manejable. Hagámoslo como dije en el primer caso. Llevemos todo a senos y cosenos. Entonces, como tangente de t es seno sobre coseno, nos damos cuenta que 2 veces seno de t menos tangente de t no es más que seno de t que multiplica a 2 menos 1 sobre coseno de t. ¿Por qué? Porque seno de t por 1 sobre coseno es seno sobre coseno, que es tangente, como ya sabemos. Aquí lo que escribimos fue la misma ecuación, pero ahora con senos y cosenos, para aprovechar y sacar esa función seno como factor común. Entonces, si seno de t por 2 menos 1 sobre coseno de t es igual a 0, tengo un producto de 2 cantidades igualado a 0. Sabemos que un producto es igual a 0 cuando al menos uno de los factores es igual a 0. Entonces, de acá concluimos que debemos tener que seno de t es igual a 0, o que 2 menos 1 sobre coseno de t
es igual a 0. En el segundo caso, esto equivale a decir que 2 por coseno de t menos 1 debe ser 0. Entonces tenemos que seno de t es igual a 0, o que 2 veces coseno de t menos 1 es igual a 0, o lo que es lo mismo, despejando por acá el coseno, que coseno de t debe ser igual a 1 medio. Entonces tenemos dos posibilidades, que seno de t valga 0, o que coseno de t valga 1 medio. Ahora miremos cada caso por aparte. En el primer caso tenemos que seno de t debe ser igual a 0. Entonces, si seno de t es igual a 0, debemos encontrar los ángulos en los cuales la función seno es 0. Si recordamos los ángulos notables, o si recordamos el concepto de la función seno, hagámoslo con el concepto de la función seno. La función seno es la medida del lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces la función seno va a ser 0 cuando la medida del lado opuesto sea 0. Y esto ocurre cuando tengamos ángulos que miden 0 grados, o 0 radianes, pi radianes o 2 pi radianes. En otras palabras, el ángulo opuesto mide 0 grados cuando tenemos un ángulo que está exactamente sobre el eje X. Esos ángulos son 0 grados, que es la parte de X positiva, pi radianes, que es en la X negativa, o dando toda una vuelta completa, es cuando el ángulo valga 2pi. Hay muchos más, el ángulo 3pi, el ángulo 4pi, todos ellos sirven, pero como nuestro ejercicio nos pide encontrar soluciones entre 0 y 2pi, en ese caso entonces solamente tenemos los casos de t igual a 0, t igual a pi y t igual a 2pi. Ahora continuemos con el otro caso, el caso en el que la función coseno de t debe valer 1 medio. Entonces, coseno de t debe ser igual a 1 medio. Por un lado, recordando los ángulos notables, sabemos que si el ángulo vale pi tercios o 60 grados, entonces su coseno vale 1 medio. Entonces, esa es una solución. Pero ahora vamos a considerar lo que también se decía en los pasos que se pedía tener cuidado. El coseno de t es 1 medio, sí, cuando te vale pi tercios, pero no es la única posibilidad. Primero que todo, coseno es positivo ¿dónde? Es positivo cuando estamos en el primer cuadrante o cuando estamos en el cuarto cuadrante. Entonces el ángulo para el cual coseno de t vale 1 medio no es único, sino que hay dos, uno en el primer cuadrante y uno en el cuarto cuadrante. El del primer cuadrante es el ángulo notable que llamamos pi tercios, y el del cuarto cuadrante lo podemos encontrar como se encuentran los ángulos de referencia. En el cuarto cuadrante t sería igual 2pi menos pi tercios, que es igual a 5 pi tercios. Entonces, cuando te vale pi tercios o cuando te vale 5 pi tercios, la función coseno de t es igual a 1 medio. Así que tenemos como soluciones los posibles ángulos de t igual a 0, t igual a pi, t igual a 2pi, t igual a pi tercios y t igual a 5 pi tercios. Son todas las posibilidades que satisfacen la ecuación trigonométrica entre 0 y 2pi. Hagamos un nuevo ejemplo. Ahora nos piden resolver la ecuación trigonométrica seno a la 4 de t más 1 igual a coseno cuadrado de t. Nos piden resolverla para t entre 0 y 4pi. Recordemos que esta condición es importante. Las soluciones se deben encontrar entre 0 y 4pi. Entonces, ¿cómo resolver? En el ejemplo anterior dijimos que era más sencillo pasar toda la ecuación a algo que tuviera senos y cosenos. Entonces, para eso la función tangente se expresó como seno de t sobre coseno de t. Eso nos permitió sacar seno de factor común y acá de resolver la ecuación trigonométrica. Aquí vamos a hacer una técnica diferente. Seno cuadrado de t, seno a la 4 de t más 1 igual a coseno cuadrado de t, se puede llevar a una expresión que involucre solamente una función trigonométrica. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente sabemos que coseno cuadrado de t se puede escribir como seno cuadrado de t, usando la llamada identidad pitagórica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el primer paso. Usamos la identidad pitagórica para expresar coseno cuadrado como seno cuadrado. Eso se puede hacer de varias maneras. Una manera simple, en este caso, es el coseno cuadrado de t, que está sumando en el lado derecho, lo paso a restar al lado izquierdo, y me queda que seno a la 4 de t, más 1 menos coseno cuadrado de t es igual a 0, pero 1 menos coseno cuadrado de t no es más que seno cuadrado de t, de acuerdo con la identidad pitagórica.
Entonces obtenemos que seno a la 4 de t más seno cuadrado de t debe ser igual a 0. Esto es una ecuación en la que se involucra una única función trigonométrica. Entonces es un poco más fácil de resolver. En este caso en particular es aún más sencillo, por lo que nos queda un factor común. Entre seno a la 4 de t y seno cuadrado de t hay factor común que es seno cuadrado. Entonces sacamos factor común y nos queda que seno cuadrado de t que multiplica a seno cuadrado de t más 1 debe ser igual a 0. Un caso muy parecido al del primer ejemplo. Tengo un producto igualado a 0, entonces sabemos que su solución corresponde a los casos en los que al menos uno de los factores sea igual a 0. Así que debemos tener que seno cuadrado de t debe ser 0 o seno cuadrado de t más 1 debe ser 0. En otras palabras, seno cuadrado de t debe ser igual a menos 1. Sin embargo, si consideramos la segunda posibilidad, seno cuadrado de t igual a menos 1, recordemos que esto funciona como cualquier operación algebraica. Seno cuadrado de t es el cuadrado de algo, en este caso el cuadrado de la función seno. Y sabemos que el cuadrado, o en general cualquier potencia par, nunca puede ser un número negativo. Entonces seno cuadrado de t nunca va a poder ser igual a menos 1. Entonces este caso, digamos que lo descartamos, seno cuadrado de t nunca puede ser igual a menos 1, que nos queda una única posibilidad, y es que seno cuadrado de t sea igual a 0. De seno cuadrado de t igual a 0 es lo mismo que decir que seno de t es 0. Simplemente sacando raíz cuadrada, nos va a quedar que seno de t debe ser 0. Entonces estamos en los casos en los que la función seno vale 0, que ya dijimos cuáles son. Para t entre 0 y 2pi, en el ejemplo anterior ya dijimos que eso ocurre cuando t vale 0, cuando t vale pi o cuando t vale 2pi. Pero hay que tener en cuenta que nuestro problema, nos están diciendo que la solución debe encontrarse entre 0 y 4pi, no entre 0 y 2pi. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos usar que la función seno es periódica con periodo 2pi para encontrar el resto de ángulos. Entonces sabemos que si seno de t vale 0, para t igual a 0, t va a valer 0 para 0 más 2pi. Igual para pi más 2pi, e igual para 2pi más 2pi. Entonces cuando t vale 0, si le sumo un periodo me queda 2pi, si t vale pi le sumo un periodo me queda 3pi, y si t vale 2pi le sumo un periodo y me queda 4pi. Entonces en t igual a 2pi, t igual a 3pi y t igual a 4pi, la función seno también vale 0. Si unimos todas esas soluciones, vamos a decir que en general tenemos que seno de t es igual a 0 para t igual a 0, t igual a pi, t igual a 2pi, t igual a 3pi y t igual a 4pi. Y en esos casos también es en los cuales se satisface la ecuación trigonométrica que nos estaban preguntando.